incidencia de esta enfermedad. Nosotros en Cuyo, como podemos ver acá en esta tabla del 2024, esto está sacado del ministerio, tenemos una tasa de incidencia bastante alta, solamente estamos por debajo de lo que es el sur del país, que igualmente en cantidad de casos totales son muchos los casos que tiene el sur del país, pero bueno, en densidad poblacional nosotros como Cuyo, principalmente en Mendoza, tenemos muchísimos más casos que en la media provincia de las otras provincias. Los otros que tienen muchos casos, obviamente, son Buenos Aires y Cava, pero considerando la densidad poblacional que hay, la tasa incluso es más baja. Me pareció importante tener en cuenta eso porque, bueno, somos una región muy afectada por esta enfermedad y más o menos en promedio tenemos 20 casos por nosotros en nuestro hospital, más o menos 20 casos por año nuevos. En el 2025 ya llevamos 22, 23 con los últimos que han habido. Así que más o menos hay que pensar que esta enfermedad la vamos a ver eso 20 veces al año y para nosotros que estamos encima de estos pacientes son un montón de casos. Bueno, vamos a hablar de lo que es el síndrome urémico hemolítico por STEC, o sea que vamos a obviar todas las otras formas de microangiopatía trombótica en esta exposición. Y para repasar brevemente, tenemos la Escherichia coli, ahí representada por ese gráfico que, como ya muchos saben, la más común o que siempre se escucha es la O157, pero no es la única que lo produce, está la 145, que también tenemos muchas de ese serotipo en nuestro hospital, y muchas coinfecciones. Pero lo que nos importa en realidad, más que la Escherichia coli en sí, es la gigatoxina, que es esta que está graficada acá, que tiene las 5 unidades B, y estas dos unidades se unen a los receptores GB3, que están sobre todo en las células endoteliales y se internaliza y eso hace que inhiba la replicación del celular y también tiene efectos citotóxicos directos, entonces lo que se produce es una ruptura de la célula endotelial. Esto está siempre acompañado de moléculas proinflamatorias, el lipopolisacárido de la bacteria en sí, la interleuquina 1, el TNF, que se liberan por la respuesta inflamatoria, son determinantes y eso hace también que tengamos muchos pacientes que tengan esta enfermedad y estén acompañados de un síndrome de inflamación multisistémica o algunos que lo que podemos decir como sepsis o pueden estar súper inflamados los pacientes y eso es porque hay liberación de citoquinas que puede ser propia de la enfermedad o estar acompañado de coinfecciones por algún virus, por alguna otra bacteria. Y también está demostrada la actividad del complemento que tiene una importancia, digamos, que se está estudiando esta significancia en lo que es el síndrome urémico por STEC. Pero bueno, básicamente, la Escherichia coli nos importa el rescate, nos importa encontrar la toxina. Y lo que no sabemos de nuestros pacientes es cuántos van a tener los receptores y qué cantidad de receptores y dónde van a estar distribuidos, que eso es lo que nos va a dar la clínica multisistémica de los pacientes. Sabemos que hay una inflamación que es sistémica, que puede ser en mayor o menor grado, y sabemos que el comportamiento es de una microangiopatía trombótica, o sea, la bacteria entra al intestino, deja la toxina, pero no hace una bacteremia por Escherichia coli, o sea, la inflamación es por interleuquinas o puede haber una sepsis por otro germen que podemos encontrar en un hemocultivo, pero la Escherichia coli en sí se queda dentro de lo que es la mucosa gastrointestinal y se absorbe la verotoxina o la toxina Giga. En nuestro país tenemos la gigatoxina 1 y 2. La 2 es la más común y es la más grave y lamentablemente la que más tenemos. Esto produce daño endotelial que expone al subendotelio y ahí se agregan las plaquetas y esto es una microscopía electrónica de una microangiopatía trombótica. Para repasar rápidamente la evolución natural de la enfermedad, tenemos la ingesta del alimento contaminado o de lo que sería las verduras mal lavadas, o bueno, lo que ya todos sabemos de dónde puede estar la Escherichia coli, un yogur mal pasteurizado también puede ser, un helado, etcétera. De ahí hay un periodo de incubación, después empieza la diarrea y más o menos entre el séptimo y el décimo día se produce en general la enfermedad del síndrome urémico hemolítico. En el medio podemos tener pacientes con diarrea con sangre, diarrea sin sangre, más vómitos, menos vómitos, fiebre, etcétera, que son los más o menos unos 7 a 10 días del periodo agudo de la gastroenteritis, que si bien acá en este esquema dice que el 90% tiene diarrea con sangre, si bien son la mayoría, hay que acordarse que hay algunos que cursan con diarrea sin sangre.
Y lo importante es que cuando se les cura la diarrea, no hay que dejar de abrir el ojo, sino que hay que esperar entre 7 y 10 días del cuadro inicial, del día uno, para decir, bueno, si este paciente muy poco probablemente haga el urémico. De los pacientes con la Escherichia coli, el 10 a 15% va a tener el síndrome urémico hemolítico. Lamentablemente no hay forma de saber cuál lo va a hacer y cuál no, pero sí es importante acordarse que si tengo un rescate de una Escherichia coli en un paciente sano que está cursando una diarrea, lo puede hacer, pero es más probable que no lo haga. Igualmente tengo que abrir el ojo y esperarlo por lo menos 10 días. A los 10 días del inicio de la diarrea, uno podría relajar y decir, bueno, este paciente probablemente ya no lo haga. La eliminación de la Escherichia coli en la materia fecal puede durar hasta 3 semanas. Y por eso es importante que que le demos el alta, sobre todo para los contactos con los hermanos, volver al jardín en época escolar, etcétera, los primitos, todas las reuniones que puedan haber, hay que decirle a los padres que si tengo la Escherichia coli, se tiene que quedar en la casa hasta tener dos coprocultivos negativos separados por 48 horas. Si bien esto no es el punto de la charla de hoy, bueno, me pareció importante porque muchas veces nos llegan las consultas por pacientes con la STEC sin el síndrome urémico hemolítico. Eso los pueden seguir cualquier pediatra viéndole perfectamente orinas y laboratorios según cómo esté el paciente, ¿no es cierto? Eso va a depender clínicamente de cada caso. Y hay que acordarse que es una enfermedad multisistémica. El síndrome urémico puede dar, obviamente, insuficiencia renal, puede dar miocardiopatía, miocarditis, puede tener compromiso neurológico como microangiopatía con accidentes cerebrovasculares. Podemos tener convulsiones, podemos tener hepatitis con las transaminasas muy, muy elevadas o relativamente un leve aumento. A nivel del intestino podemos tener lo que ya sabemos de los vólvulos, pueden tener prolapso, pueden tener la colitis hemorrágica severas. Incluso hay pacientes que a largo plazo han hecho estenosis del colon o del intestino delgado por la colitis tan severa que pueden llegar a tener. Bueno. Como definición, hay que acordarse que no es anemia necesariamente lo que tiene que tener un paciente, sino que tiene que tener hemólisis, porque la microangiopatía trombótica rompe las células de la sangre, rompe los glóbulos rojos, y eso nos va a dar una LDH aumentada, una aptoglobina baja y la presencia de los esquistocitos en el frotis, que esos son muy importantes porque a veces tenemos LDH altas levemente aumentadas con esquistocitos. En algunos centros podemos hacer aptoglobina, que eso nos va a permitir desempatar si es intravascular la hemólisis o no. Y el paciente capaz que tiene un hematocrito que no es para nada bajo y entonces no tiene anemia. Pero bueno, no importa, si tiene hemólisis ya entra como criterio. Las plaquetas lo mismo, no hace falta que tenga plaquetopenia, puede tener 150.000 plaquetas, pero si hace 2 días yo tengo un laboratorio que tenía 300.000 plaquetas, ya tiene consumo de plaquetas. O sea que hay que abrir el ojo con las plaquetas en descenso y prestarle atención a los laboratorios anteriores. Y la injuria renal aguda, que sería la lesión renal propiamente dicha, puede tener aumento de la creatinina y la uremia, trastorno del medio interno, pero siempre va a tener hematuria. Entonces, incluso hay algunos autores que proponen seguir a los pacientes con orina, a los que sabemos que tengan diarrea con sangre o la Escherichia coli, los podemos seguir con orina y esperar a ver si aparece la hematuria o no. Si no aparece la hematuria, es poco probable que haga el síndrome urémico. Y es importante que hablemos de esto, que es lo que decía al principio, STEXU es el síndrome urémico hemolítico por la Escherichia coli, por más que encuentre o la toxina 1 o la toxina 2 o cualquier serotipo de Escherichia coli, entra en la categoría STEXU. Y no se usa más el término SUD positivo o los SUD diarrea, porque se han visto otros tipos de síndrome urémico hemolítico, que puede ser el atípico propiamente o otras microangiopatías trombóticas, puede ser una PTT incluso, y tener un prodromo de diarrea y eso no asegura que sea un STEC. O sea que para el STEC necesito sí o sí el aislamiento de la toxina o de la bacteria con distintos métodos que no vienen al caso en este momento. Acá traje básicamente qué laboratorio nosotros en nuestro hospital necesitamos hacerle como para tener un machete para el manejo en guardia, como había preparado más o menos la clase para lo que es la guardia de nuestro hospital. Yo lo que quería mencionarle a los médicos que trabajan en este servicio es que no necesitamos que esto salga siempre sí o sí en la guardia, pero si ustedes les viene un paciente, por ejemplo, en un escenario en el que deriven un paciente que ya sabemos que lo tiene, está bueno que aprovechemos y le saquemos todo de una acá en el servicio, nos va a permitir eso adelantar un poco el tiempo. Ustedes me podrían decir perfectamente que nosotros, que acá vemos pacientes con gastroenteritis y no sabemos cuál lo va a hacer, entonces no le vamos a andar pidiendo semejante chorizo a todas las gastroenteritis. Me parece perfecto.
En el caso de que eso sea así, con el laboratorio cortito que ustedes le piden siempre, con la LDH y el hemograma, con el medio interno cortito a los pacientes, si ya tenemos el diagnóstico, esto es lo que nosotros como servicio necesitamos que salga antes de que el paciente se transfunda. Entonces, perfectamente con el diagnóstico urémico ya hecho en la guardia, puede ingresar a la sala y en la sala nosotros lo podemos hacer a esto. O sea que no es una cosa que yo traigo para que salga sí o sí en la guardia, sino que en el caso de que el paciente ya tenga el diagnóstico y se pueda optimizar ese tiempo, bienvenido sea, pero si no, no pasa nada, puede entrar a la sala y lo hacemos en la sala directamente. Esto después lo dejo, así que si, por si se lo quieren anotar, no hay ningún problema. Y bueno, de lo que sí quisiera hablar en esta oportunidad es del manejo de líquidos, que básicamente es lo que nos gustaría tratar de modificar un poco. Las respuestas, las preguntas que nos hicimos fue, bueno, ¿por qué es importante hidratar a los pacientes? ¿Cuándo empezarlo? ¿Con qué solución? ¿Cómo? ¿A qué paciente? ¿Y cuánto? Hay algunas que tienen algunas respuestas muy claras y otras no tanto y las iremos tratando de responder. Bueno, ¿por qué hay que hidratar a los pacientes? Bueno, porque se vio en distintos artículos, en distintos grupos de trabajo que hicieron estudios retrospectivos, que los pacientes que están deshidratados tienen más mortalidad. Este trabajo que hicieron, que es un multicéntrico de este autor, Oakes, lo publicaron en Estados Unidos y ellos tuvieron 352 casos, como vemos acá, de síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli y ellos vieron que los pacientes que más mortalidad tenían, porque es para mortalidad nada más, eran los deshidratados, con los resultados estadísticamente significativos, los que tenían leucocitosis y los que tenían el hematocrito más de 23, que el hematocrito, como ellos usaron este punto de corte, pero siempre como concepto acordarse que mientras más alto el hematocrito, más riesgo tiene el paciente. Y eso vamos a tratar de responderlo a continuación. Entonces, los pacientes deshidratados con leucocitosis y el hematocrito alto son los que más mortalidad tuvieron. Después, este otro grupo de trabajo que es de Buenos Aires, del doctor Balestracci, demostró también que los pacientes deshidratados tuvieron mucho más riesgo de diálisis, de requerimiento de diálisis, que los pacientes que ingresaron normohidratados. Esto también fue un retrospectivo y también le dio estadísticamente significativo. Además de eso, un grupo que estudia mucho pacientes síndrome urémico, que son un grupo de italianos, plantean esta teoría de que por qué la hipovolemia va a empeorar la microangiopatía. Bueno, lo que plantean es que justamente como el paciente tiene pérdida de líquido y probablemente aparte tenga hipoaporte, o sea, que haya tomado poco durante el transcurso de la diarrea, que eso siempre cuesta, y aparte tiene permeabilidad capilar o por la liberación de citoquina o por la lesión endotelial y todo lo que más o menos fuimos diciendo, van a tener estados de hipovolemia. Esa hipovolemia aumenta la viscosidad sanguínea y disminuye el flujo y eso empeora el riesgo de trombo. Esta teoría eh, es la que plantea este grupo de médicos de Italia que estudiaron 61 pacientes y también lo hicieron retrospectivo y los resultados vieron que en los pacientes que tenían, ahora vamos a explicar esta tabla, pero básicamente los pacientes que tenían mayor gravedad, que es el grupo C, tenían los glóbulos blancos más altos, la hemoglobina más alta, el valor de creatinina más elevado y el sodio más bajo, como se puede ver acá. El grupo A de pacientes es los que anduvieron bien y no tuvieron ni diálisis ni compromiso neurológico. El B tuvieron diálisis y no tuvieron compromiso neurológico y el C tuvo compromiso neurológico. O sea que lo que nos importa diferenciar es el A del B y el C. Y podemos ver que el sodio más alto, desde 134 para arriba, y acá ya va bajando, les da mayor riesgo de compromiso neurológico y de requerimiento de diálisis. La creatinina acá la tienen bastante más alta que estos dos pacientes, pero bueno, ese podemos dejarlo ahí. Y lo que me importa más destacar es cómo sube la hemoglobina acá que por eso es importante recordar que no es anemia, sino hemólisis, porque este paciente con 11,3 de hemoglobina no tiene anemia, pero probablemente haya tenido hemólisis y probablemente su intravascular haya estado muy deplecionado, entonces por eso también tiene tanta concentración de hemoglobina. Y la leucocitosis que se podría interpretar como un reactante, digamos, de lo que es la inflamación y eso. Entonces, en ese grupo vieron que los pacientes les iba peor. Y aparte, dividieron, esto es muy nefrológico, pero bueno, básicamente vieron que a largo plazo, que es el grupo 2 y el grupo 3 son los que tienen secuelas, el grupo 2 tiene proteinuria o hipertensión y el 3 ya tiene caída de filtrado a largo plazo, o sea, a los 2, 3 meses.
Fíjense que ellos mismos también dijeron que los que tienen la hemoglobina más alta también tuvieron peor evolución a largo plazo. O sea, no solamente le fue peor en lo agudo, sino que le fue peor más adelante. Entonces, hasta ahí tenemos que la hemoconcentración es un factor de riesgo para el compromiso neurológico y para el requerimiento de diálisis. Entonces, ellos concluían que hay una asociación significativa entre el hematocrito elevado y que el paciente le iba peor. Y que el estado de hidratación debe ser evaluado con cuidado, sobre todo en pacientes con hematocrito normal o alto. O sea, si el paciente tiene hematocrito normal, dudemos de que ese paciente no esté mucho más deshidratado de lo que lo vemos clínicamente. Entonces plantean hidratar vigorosamente a los pacientes al ingreso. Este estudio es un multicéntrico de Argentina en el que participó el Hospital Italiano, el Garrahan, él participó en nuestro servicio también, participó Casa Cuna, etcétera, y vieron que la hiponatremia y la hemoglobina elevada eran factores predictores directamente de la mortalidad. Y ellos encontraron que 10,8 de hemoglobina ya de ahí para arriba, ya los pacientes tenían más riesgo. Y el sodio menor a 128. O sea, el sodio bajo y la hemoglobina alta les da peor pronóstico. O sea, lo mismo que encontraron los italianos, por eso lo traje. Y acá ven que es estadísticamente significativo cómo tienen los pacientes con compromiso neurológico, coma o convulsiones, tienen más mortalidad y también los que tienen el sodio más bajo tienen más mortalidad, igual que los que tienen la hemoglobina alta, el hematocrito alto y, bueno, la acidosis también le dio significativa, pero esa no viene al caso. Entonces plantean que la hiponatremia es un riesgo. Bueno, y la hiponatremia, no vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente hay que interpretarla como más que la sobrecarga y que el chico tiene una hiponatremia ilusional, hay que pensarla sobre todo como una hiponatremia real. O sea que probablemente el paciente o haya estado reponiendo con agua o no haya estado reponiendo y tenga pérdida por los vómitos, por la diarrea. O lo que también encontraron es que las soluciones hipotónicas también generan más hiponatremia y eso también les empeora el resultado a los pacientes. Entonces, ¿cuándo habría que hidratarlos? Bueno, el mismo grupo de los italianos, que es este mismo autor el que los coordina, plantea lo más temprano que se pueda cómo empezar rápidamente con expansión de volumen mejora la evolución de los pacientes. Entonces, entre el 2012 y el 2014 hicieron un protocolo de expansión de volumen de 38 casos y 38 controles retrospectivos con 10 a 15 mililitros kilo horario de solución fisiológica. Y después a esos pacientes le dejaban una solución prácticamente isotónica en dextrosa al 100 de las basales, lo que sería. Como objetivo se pusieron, bueno, a ver, lo voy a rehidratar rápido, pero ¿hasta cuánto? Bueno, ellos hicieron hasta el 7% del peso si la albúmina era más de 3 o más o menos el 10% si la albúmina era baja, porque asumieron que mientras más hipoalbuminemia tenían, menos efectivo va a ser rehidratar en cuanto al intravascular, o sea, vamos a tener más pérdida capilar. Entonces dijeron, bueno, le vamos a poner más peso. Entonces los sobrehidratan. ¿Qué vieron con esto? Que tuvieron los pacientes menos compromiso del sistema nervioso, menos requerimiento de diálisis y menos hospitalización. No tengo Fíjense, batería. diferencia del número de diálisis, o sea, que el que va a diálisis y punto. Y la idea es evitar eso, que entre el paciente en diálisis. El que ya entró en diálisis, quizá con la hidratación está tan inflamado el chico que quizás no voy a disminuirle los días, pero a mí lo que importa es que no entre. Entonces, menos necesidad de diálisis y menos compromiso del sistema nervioso solo por hidratarlos más rápido. Y vieron esto de las secuelas renales, que es muy nefrológico y no viene al caso, pero básicamente le fue un poquito mejor a los pacientes a largo plazo. Y el protocolo que usaron era este del 7%. Bueno, ellos vieron justamente que de sus 38 pacientes y 38 controles, como la P es significativa en cuanto a la necesidad de terapia de reemplazo, los días de hospitalización, los días de cuidado crítico y esto que es las secuelas renales, pero las mínimas secuelas, porque los que le fue mal, que fue uno solo, el que le fue muy mal, a ese le fue muy mal igual. Y a partir de todos estos estudios hizo un metaanálisis en el que demostró que los pacientes también que recibían fluido intravascular rápidamente tenían mejor sobrevida, menos probabilidad de requerimiento de diálisis, menos probabilidad de fallo renal oligoanúrico y menos mortalidad los pacientes que tenían la rehidratación rápida que los que no los rehidrataron en todos estos estudios que fuimos charlando, digamos, vieron eso. Entonces el doctor Bonani, que es un médico de La Pampa, que trabaja ahí en su centro, publicó en dos revistas el mismo protocolo
en el que él lo que plantea es que expandir a los pacientes con líquido isotónico en el prodromo, o sea, en el paciente con diarrea o en el periodo ya de su establecido, es seguro y eficaz y que reduciría los requerimientos de diálisis, los días de internación de cuidados críticos, eventos neurológicos y la hiponatremia, que como vimos es todo lo que nos da más mortalidad. Entonces proponen hidratar a todo paciente que no tenga sobrecarga cardiopulmonar, independientemente de la lesión renal, con expansión de volumen isotónica y en caso de tener diuresis, de contratar la diuresis, no dializarlo, salvo que tenga otra indicación, y continuar hidratándolo con una isotónica en dextrosa. Esto bajo control nefrológico y garantizándose el acceso a un centro de alta complejidad. O sea que la idea de hacer esto durante un rato largo, que ahí vamos a ver algún ejemplo, básicamente la idea es hacerlo acá, y si ustedes lo tuvieran que derivar al paciente, es preferible hacerle un bolo en una hora y ya mandarlo y que nosotros podamos hacerlo esto ya con el paciente encima. Porque básicamente estamos rehidratando pacientes en riesgo, obviamente, o sea que el riesgo de necesitar la diálisis lo tiene, entonces si se nos preferimos que esté acá en este hospital ya directamente para, si hay que dializarlo rápido. Bueno. ¿Qué pacientes incluyó este doctor? Bueno, todos los pacientes que tenían su D positivo, nosotros acá vamos a hablar de su STEC, como ya dijimos, normotenso, con silueta cardíaca normal en la radiografía y sin signo de sobrecarga. ¿Y qué dijo que eran los signos de sobrecarga? Dijo que eran la hipervolemia, con la radiografía elevada, hipertensión o edema pulmonar. Él especifica, igual que muchos otros autores, que no hay que considerar el edema en los pacientes que ingresan por síndrome urémico hemolítico porque justamente la capilaritis que tienen y la hipoalbuminemia o la misma sepsis o la misma inflamación sistémica que pueden tener ya justificarían los típicos edema bipalpebral que le vemos a los pacientes, entonces no hay que asustarse con eso de edema. Nosotros no los consideramos como un signo de sobrecarga al edema del paciente. O sea, si el paciente tiene las mucosas semihúmedas, pero tiene edema bipalpebral, está deshidratado. No, no me importa, hay que rehidratarlo, porque ya sabemos que a ese paciente le va a ir mejor si lo hidrato, y mejor si lo hidrato más rápido. Entonces, bueno, ¿qué hizo este doctor? Le hizo una infusión a 10 mililitros kilo hora con solución fisiológica durante 3 horas. Y luego, si orinaba el paciente más de 0,5, lo dejaba hidratando con una solución isotónica según necesidades basales, igual que lo que hacemos siempre. En este protocolo la diferencia es que no incluye los pacientes deshidratados previamente, o sea, como que él no aclara, estas 3 horas son para pacientes que se supone que están hidratados. Entonces nosotros vamos a traer una propuesta para los deshidratados. Y bueno, ¿y cómo le fue? Bueno, le fue muy bien. Le bajó del 47% al 12,5% el requerimiento de diálisis y más o menos cada 3 pacientes con expansión de volumen evitaría una diálisis. O sea, bastante significativo esto porque nosotros lo que queremos hacer es que dialicen menos los pacientes. O no meter un paciente en diálisis que esté deshidratado y que en realidad no lo requería. En cuanto a las convulsiones o a la mortalidad, no le fue muy bien, tal vez el N es muy pequeño, pero bueno, los casos que son más graves y que sabemos que, o sea, que van a andar mal, es muy mal, digamos, probablemente sigan andando muy mal, que serían los más inflamados, los más severos. Lo importante es que la mayoría mejore, y él demostró que la mayoría tiene menos requerimiento de diálisis. Vemos que el sodio, acá la línea negra es la expansión de volumen y la línea en blanco es la restricción. Fíjense cómo el sodio les bajó a los que restringía, entonces ahí, como ya dijimos, el sodio es un predictor de mal pronóstico. Le mejora el sodio, le mejora, acá podemos ver, con la expansión de volumen isotónico. Les baja el potasio, a los dos por suerte acá le bajó el potasio, les, les mejora la urea, la que cruza acá, es la de los pacientes con expansión de volumen, y como a los otros, los que restrinjo, les sube la urea y la creatinina también les sube. Y acá, fíjense cómo les baja a los que expande de volumen. La creatinina y la uremia, si bien son un marcador de función renal, están ligados de la mano con la cantidad de líquido que tenga el paciente dentro de su propio cuerpo. O sea que si yo tengo un paciente deshidratado, como ustedes han visto millones, van a encontrar que el paciente deshidratado tiene valores de creatinina más altas y después cuando lo hidrato, si yo a las horas le hago un laboratorio, voy a tener valores de creatinina más baja. ¿Eso significa que tenía una lesión renal y que mejoró? No necesariamente, sino que la distribución de la molécula de la creatinina, le estoy dando más volumen para distribuirse en el cuerpo y eso hace que baje la determinación sanguínea. Entonces, no hay que tenerle miedo que si por ahí entra un paciente con 2 de CREA y 2 de uremia,
probablemente ese paciente esté mucho más deshidratado de lo que consideramos y ese paciente, si yo lo rehidrato, probablemente baje solo, por más que tenga un 2 o un 3 de creatinina, el valor en sí de la creatinina no me va a indicar que el paciente va a ir a diálisis. Lo que me va a indicar que el paciente va a ir a diálisis es que no orine o que tenga hipercalemia severa o acidosis severa. Lo más común es que las indiquemos por anuria. Entonces yo para asegurarme de que el paciente no orina, tengo que tenerlo hidratado. Entonces el valor en sí, el valor número, no me importa tanto, sino que me importa más saber si el chico está hidratado o no está hidratado para ver si orina o no orina, básicamente. Entonces, bueno, otro protocolo de otros profesionales, unos alemanes, dijeron, bueno, hagamos lo mismo que hizo el italiano, pero llevémoslo en 2 días, a ver cómo nos va. Y tratemos de no llevarlo al 10% porque se nos van a sobrehidratar. Perfecto, a ver cómo le fue a esos. Bueno, eso le fue más o menos, no les disminuyó el riesgo de compromiso del sistema nervioso, pero no le disminuyó el riesgo de diálisis. O sea que los pacientes que ellos hidrataron en 48 horas, no les mejoró el requerimiento de diálisis. O sea que el planteo es, bueno, entonces hay que hidratarlos rápido, porque si no lo voy a meter a diálisis. Al otro día capaz que lo tengo que meter a diálisis, igual si lo hubiera hidratado, le evitaba la diálisis. Entonces ese contraste de esto de 48 horas está bueno, justamente por eso, para rehidratarlos más rápido. Entonces, bueno, estos son los dos estudios, básicamente, el de Ardicino, que es el de los italianos, y el de Bonani, que demuestran que el requerimiento de diálisis mejora con la expansión de volumen. Esta es la expansión de volumen, estos son los controles y la P es significativa. ¿Qué hacen en el Garrahan? Bueno, en el Garrahan a todo paciente con sospecha de SU, y acá usan típico o atípico, lo internan. ¿Y el aporte hídrico qué hacen? Bueno, primero valorar el estado de hidratación fundamental. Y ellos consideran, obviamente, el examen físico, los signos vitales, y nosotros acá proponemos agregar la radiografía de tórax, igual que lo que hace el doctor Bonani. En pacientes deshidratados graves o shock hipovolémico, nadie tiene duda que hay que sacarlo del shock, entonces a esos los rehidratan a 20 por kilo, podemos hablar 10 o 20 por kilo, pero en 10, 5 a 20 minutos para reconstituir rápido el intravascular y repetir, y bueno, el que no mejora, evidentemente va a necesitar inotrópico y de ese paciente no vamos a hablar. Pero si mejoran, disminuir el goteo a 10 mililitros por kilo hasta normohidratar. O sea que ellos ya acá proponen disminuir al goteo a 10 por kilo por hora hasta la normohidratación. O sea que están incluyendo los deshidratados. Si el paciente estuviera deshidratado leve a moderado, reponer el déficit con solución fisiológica a razón de 10 mililitros kilo hasta verlo hidratado. Esto es lo que hacen ellos. Y acá plantean que el objetivo es evitar la restricción prematura de líquidos, teniendo en cuenta que un aumento en el peso no es necesariamente sobrecarga del líquido. Y el edema, por hipoaluminemia y por aumento de la permeabilidad, puede ocurrir. Esto es Garrahan, o sea que acá sí dejan claro ellos que el edema no lo van a usar, igual que lo que estamos planteando nosotros. Entonces, ¿qué proponemos? Fundamental, valorar el estado de hidratación. Eso para nosotros es lo número uno. Si ustedes lo ven hidratado, sospechar que está deshidratado igual, porque probablemente ese paciente o haya tenido hipoaporte o las pérdidas han sido mayores que lo que tomó, es muy poco probable encontrarse con unos hidratados que esté impecable. ¿Existen? Sí, pero bueno, existe la chance, digamos, siempre estar pensando que lo voy a ver más deshidratado de lo que verdaderamente está. En el shock, bueno, nadie tiene duda que hay que expandirlo en 5 a 20 mililitros kilo con solución fisiológica hasta resolución y después continuar como deshidratado grave. En el deshidratado grave, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros usamos la fórmula de Holiday y Segar, digamos, el 10% del peso para los chiquititos o el 6% para los más grandes, eso como hacemos siempre. Y nosotros proponemos hacer solución fisiológica o en dextrosal 5, una 140, o sea, una isotónica, sin potasio. Por eso acá le puse cero, eso es importante, que no tenga potasio a 10 a 15 mililitros por kilo por hora y control horario hasta la norma de hidratación. Eso del horario es lo que nosotros ya queremos hacer con el paciente o internado o ya por lo menos que esté acá en el NOTI si estamos hablando de que están en otro centro. Entonces, ¿qué se pueden hacer, qué se puede hacer en otro hospital? Bueno, le podemos largar directamente solución fisiológica a 10 por kilo por hora, como si fuera una cetoacidosis, a 10 por kilo por hora y tratar de trasladarlo. Si tengo duda de si lo voy a poder trasladar dentro de la hora, bueno, le puedo largar otra hora más, no pasa nada, y derivarlo lo más rápido posible. Y una vez que llegue acá, sacamos el laboratorio, si es que viene de otro centro, como vimos, o si no, si ya viene de acá, de la guardia acá, internarlo, y nosotros proponemos que
el control horario este se tiene que hacer con el paciente ya internado, porque ese es el paciente que yo tengo que definir qué voy a hacer, si orina o no orina, y me puede demorar, porque ustedes piensen que si es un bebito chiquitito que lo tengo deshidratado, supongámonos del 10%, o sea, del más grave posible, y yo lo voy a hidratar más o menos a 10 por kilo por hora, lo voy a tener rehidratando como unas 8 o 10 horas. Entonces eso, la idea es que ese paciente ya esté internado para hacer este control horario. Este control horario es de la internación. El deshidratado moderado sería exactamente lo mismo, nada más que con el porcentaje más bajo, o sea que hidratarlo hasta que yo ya lo vea normohidratado de forma horaria. Y los pacientes deshidratados leves, que esto en los que hay que tener más cuidado, son los subclínicos, o sea, son los que nosotros escuchamos siempre que el niño refiere sed o que lo veo hidratado, pero que solo refiere sed. Entonces, ¿qué proponemos? Que los que veamos hidratado, nosotros igual lo asumamos como que está deshidratado leve y le hagamos 10 mililitros por kilo por un máximo de 3 horas. ¿Por qué dice máximo? Porque acá lo que yo quiero ver es si el chico orina. Entonces, porque es lo que hacía el doctor Bonani de ver si ya orinaba 0,5 mililitros por kilo. No importa el volumen. Lo que me importa es, voy a definir acá el paciente que orina y el paciente que probablemente no lo haga. Entonces, si yo lo veo hidratado al chico y lo veo perfecto y tengo, por ejemplo, el otro día que vimos el viernes de la semana pasada una nena de como 25 kilos que tenía 2 de creatinina, 2 de uremia y estaba ahí al límite que no sabíamos si la veíamos deshidratada o no. Bueno, la pauta de que tenía la uremia bastante bastante alta para lo que es la CREA, o sea, igual la uremia y la creatinina, ya nos tiene que hacer abrir el ojo de que probablemente tenga bien deplesionado el intravascular, más si tiene el hematocrito alto. Entonces esa paciente la hidratamos de forma horaria y si bien ya acá en la guardia del hospital había orinado, nosotros le agregamos este volumen para llevarla a una sobrehidratación, evitarle el riesgo de esa deshidratación subclínica y la niña orinó y a la tarde ya tenía 1,5, al otro día ya tenía 1 y hoy tiene 0,5 de creatinina y nunca dializó. Entonces, tal vez el valor de la creatinina y la uremia, que por ahí asustan, bueno, interpretarlo como que probablemente el chico tenga falta de líquido y que eso también haga que tengamos valores más altos de creatinina y uremia. Y en el paciente hidratado, ya estando internado y ya viéndolo nosotros, o sea, ya esto lo hacemos nosotros por teléfono con los chicos en la sala, luego de completar la fase de hidratación o expansión, ver cuánto orina. Si el chico ya orinó con la hidratación, bueno, lo dejo así, capaz que no necesito ponerle diurético. Y si no orinó, le voy a poner diurético a un paciente que yo tengo con un volumen intravascular acorde. Porque si yo le pongo furosemida a un paciente deshidratado, probablemente el chico no orine, pero en realidad no va a orinar o va a orinar muy poco porque esté deshidratado. Y eso me va a llevar a un error diagnóstico de la lesión renal aguda y me puede dar una mala indicación de una diálisis si hago un test de furosemida en un paciente deshidratado. Este test que es estandarizado y se hace entre 1,5 y 2 miligramos por kilo y vemos 2 horas la diuresis. El objetivo es más o menos que orine más de 1 mililitro por kilo, pero bueno, vamos a ir viendo caso por caso. Habría que ir viendo cuál es la buena respuesta. Y hay que ver de estos pacientes, bueno, ¿por qué les traje este dibujo? Porque para que el té de furosemida funcione, la furosemida va ligada a la albúmina, entonces se filtra, ¿no es cierto? Y se secreta en el túbulo proximal. Eso me habla, entonces, si yo tengo buena respuesta, ya sé que el túbulo proximal secreta la furosemida a la luz tubular. Y habla de que tengo una asa de Henle, que es el lugar donde actúa, también sano, porque si no, no tiene lugar donde actuar. Entonces, yo saber que el chico orina, ya sé que la lesión que tiene probablemente no tenga tanta necrosis tubular aguda, porque si tuviera necrosis tubular aguda, no puede secretarlo a la luz del proximal y tampoco puede bloquearlo en el asa de Henle. Entonces, es por eso que es importante este test para nosotros. Y, y básicamente lo que queremos hacer es evitar hacerlo a un paciente deshidratado. Eso lo haríamos en la sala. Entonces, yo había preparado esto para la guardia acá del hospital. ¿Cuáles serían los objetivos para proponer? Sería establecer un diagnóstico precoz de un paciente que tenga una gastroenteritis o que lo veamos pálido o tal vez que simplemente no cierre, que no tenga buena tolerancia. Siempre pensar, por más que no tenga la gastroenteritis enteroinvasiva, que pueda tener un urémico y siempre pedirles ahí una LDH o algún parámetro más que nos permita diferenciar en la guardia. El manejo del shock, igual que cualquier shock, o sea que ahí no les robo ningún criterio, y identificarlo al riesgo.
Eso es lo que me interesa, que identifiquemos qué paciente está más en riesgo, el deshidratado, el que tiene la hiponatremia de entrada y el que tiene el hematocrito alto porque va a estar más deshidratado de lo que queremos. Entonces, avisar al colega, que seríamos nosotros, los del servicio de nefro, que saben que tenemos la guardia acá todo el tiempo, y iniciar rehidratación precoz con volumen. 10 a 15 mililitros por kilo de solución fisiológica o de una isotónica, siempre sin potasio, porque no sabemos cómo le va a ir. Entonces, agregarle potasio de entrada a un paciente, por más que ustedes le vean que tenga potasio normal, es preferible iniciarlo siempre sin potasio. Bueno, y yo acá les traje, si plantearnos esto, si necesito una transfusión, si le voy a tener que volver a sacar sangre, recordar entonces estos pedidos que les dejo después del machete, sobre todo para los que vienen derivados. Si ustedes hicieron el diagnóstico acá en el NOTI, nadie les va a pedir que le indiquen obviamente una transfusión ni que lo vuelvan a pinchar acá en la guardia, eso no es estrictamente necesario. Iremos viendo caso por caso si hay que apurarlo o no para verlo del laboratorio, pero sí avisar de que ya, por ejemplo, el paciente está muy anémico, entonces ya sabemos que lo vamos a tener que transfundir y ya cuando entre a la sala, nosotros nos coordinamos para que salga todo lo anterior. No necesariamente tiene que salir acá en la guardia, sí nos puede ayudar a que salga en los pacientes que ya vienen de otro centro porque ya tiene diagnóstico. Ese paciente viene con el diagnóstico, ya directamente le pedimos todo y apuramos un poquito. Y bueno, y pasarlo a la sala para hacer el monitoreo horario que proponemos, que ese proponemos hacerlo internado, y siempre acordarse de pedirlo aislado porque los SU van con aislamiento de contacto. Entonces, ¿qué deudas nos quedan? Bueno, el manejo ambulatorio es una deuda de los pacientes con gastroenteritis enteroinvasiva. En algunos lugares se puede ver que a todos le piden coprocultivo, otros no. Bueno, eso no sería estrictamente nefrológico, pero son deudas que tenemos pendientes. Eh, Obviamente que uno que está en contacto con la patología todo el tiempo les pide coprocultivo a todos. Y bueno, y la otra es, ¿qué hago con los que tienen la gastroenteritis enteroinvasiva? Si les pido laboratorio, cada cuánto, eso tampoco está estipulado en ningún consenso, pero sí acordarse que nos viene bien las orinas. Entonces, si es un paciente que tiene control de esfínteres, puedo pedirle orina, si lo veo muy, muy bien, y controlarlo clínicamente con orina sería una estrategia totalmente válida. Sobre todo si el laboratorio es normal, o sea, si veo una gastroenteritis enteroinvasiva, le pido un laboratorio que es normal, le puedo controlar con orinas y eso sería válido. Y lo otro es que a partir del día 10.º de la diarrea ya es muy raro, muy, muy raro. O sea, prácticamente podríamos decir que no hay pacientes que hagan la enfermedad después del día 10. Entonces, las respuestas que tratamos de responder, o sea, las preguntas eran: ¿por qué es importante? Bueno, hidratarlos rápido, hidratarlos disminuye el riesgo de diálisis, de hiponatremia, de compromiso del sistema nervioso, la mortalidad y en algunos casos el riesgo a largo plazo, en algunos casos. ¿Cuándo se debe iniciar la hidratación? Lo antes posible, porque vimos que el trabajo este que planteaban rehidratarlos lento también le fue mal. ¿Con qué solución? Con una isotónica no menor de 130 equivalentes litros de sodio, porque evita la hiponatremia y eso también disminuiría la mortalidad. ¿Cómo realizar? En bolos horarios, no hace falta que el paciente que no esté en shock, no hace falta que lo hagamos en 20 minutos, podemos largárselo en una hora y después dejarle necesidades basales en 24 horas y recordar esta propuesta de ir haciendo los bolos, que eso lo vamos a hacer con el paciente internado, o sea que con que acá en la guardia del hospital o en otro centro se le haga una hora o 2 horas de fisiológica a 10 mililitros por kilo, para nosotros ya estamos ganando tiempo. ¿A quién hidratar? A todos, hay que hidratar a todos más rápido o con más agresividad a los que ya vemos clínicamente deshidratados, pero los que no vemos clínicamente deshidratados, por favor pensar que el paciente igual lo está. Y bueno, ¿y cuánto? Esto sí queda con un signo de pregunta porque por eso justamente queremos que los pacientes estén internados porque el techo es dudoso. Es dudoso si me voy a pasar un 5 un 10% del peso o tengo que estar muy seguro de que el paciente todavía estaba deshidratado para no irme, por decirlo de alguna manera, no irme muy a la sobrehidratación. Igualmente, eh, el concepto básico es, hagámosle bolos horarios a los pacientes para hidratarlos más rápido y después si está sobrecargado habrá tiempo para hacerle el afuro, habrá tiempo para ver si necesita diálisis o no, pero lo que hay que hacer es no restringirlos, no dejarlos cortos y básicamente asumir más deshidratados de los que verdaderamente están. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y dejamos lugar a preguntas. Muchas gracias, Nico. Yo en lo particular tengo como la pregunta de aquellos pacientes que son derivados de otros centros, los pacientes para el control de la diuresis, en los que no controlan esfínteres,
Tiene que venir con un control, con sonda vesical, algo así, no No, hace falta. no hace falta que a todos de que todos tengan sonda, no hace falta, Ajá, sobre todo si el paciente no tiene tanta diarrea, por ahí podemos esperarlo, bien, porque es preferible por ahí ver qué estado de hidratación tiene el chico, si está deshidratado, por ahí darle la chance de no ponerle la sonda. bien, O sea, no es una indicación sonda vesical a todos los pacientes así a rajatabla. bien. Eh, Obviamente que se nos complica a veces cuando usan pañales, pero por ahí a veces pasa que vienen con la diarrea, después se quedan acá en el hospital y ya capaz que no tienen más, y a ese le pusimos una sonda al pedo. O sea que no es estrictamente necesario. Sí, la vía periférica y ir pasándole la fisiológica, eso vamos a tratar de que sea de esa manera. Perfecto. Ahí me fijo si hay preguntas en el chat. ¿No? No hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere hacerla de forma verbal? ¿La quiere escribir? Me parece que sí. Muchas gracias. No. Bueno, el Hospital Carrillo felicita por la presentación. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los hospitales que nos han acompañado el día de hoy también. Vamos a estar de a poquito subiendo estas cosas al canal de YouTube para que la gente pueda acceder cuando necesite a la charla. Muchas gracias, Nico. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Nos vemos la próxima.